bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. Ok, Filipenses 4, 6 y 7. Bueno, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, vamos a ver algunos aspectos sobre este comportamiento. Ansiedad, ¿qué es? Bueno, es un comportamiento. ¿Qué es? ¿Cómo definimos la ansiedad? Como un comportamiento. No sé cómo la definan en los grupos donde usted aprendió como un trastorno, como un evento de neurosis, una consecuencia de la neurosis, de no obtener lo que se desea, y se implanta, ¿no?, en la mente la ansiedad, el deseo de las cosas, sin poder lograrlas. Más o menos el concepto, ¿no?, que hay de la ansiedad. Ok, ya comienza muy profundo, ¿no? Pero de entrada, la ansiedad es un comportamiento como tal, veramente, en la ciencia así se define. Es un comportamiento que va a constar, vamos a ver, ¿de qué? Es una molestia en donde nos preocupa de una manera aguda y persistente una serie de circunstancias o una circunstancia en específico. Y surge lo que llamamos nosotros un pensamiento intruso. Es decir, un pensamiento que aunque no querramos tenerlo, está constantemente apareciendo en nuestro pensamiento, en nuestra cognición, en nuestra, vamos a decir, mente. Los psicólogos no decimos mente, pero los cristianos sí decimos mente, ¿no? Entonces, la mente en la psicología no existe, pero para nosotros sí. Entonces, vamos a decir que en nuestra mente está apareciendo constantemente un pensamiento intruso. Un pensamiento intruso lo conocemos como un pensamiento que, aunque no querramos tenerlo, está apareciendo ahí constantemente. Sí, hermano, adelante. ¿Por qué los psicólogos no aceptan la palabra mente? Porque la palabra mente tiene que ver más con una cuestión filosófica o una cuestión espiritual, no con un comportamiento o una visión meramente científica. Entonces, ¿cuál utilizan? Comportamiento o conducta. ¿Sí? Recuerden que para la psicología no existe pues que el alma y que sí, todas estas cuestiones de mente, todo eso no existe, sino solamente son comportamientos y conductas, es lo único que existe. Pero sí, a ver qué. Pero de hecho la palabra psicología quiere decir eso. Pues sí, es paradójico, ¿no? Que es la raíz, pero pues ya en la modernidad, ya la psicología moderna ya no, pues ya no se usan esos términos, ni esas cuestiones de flemático y colérico, eso también ya no es parte de. Entonces, es un comportamiento, así como tal, donde surge un pensamiento intruso que aunque querramos deshacernos de ese pensamiento, no lo podemos quitar y ahí está persistentemente. Es una reacción ante una amenaza o ante lo que interpretamos como una amenaza. A veces en el paciente se pueden ver, o en la persona puede verse o puede valorarse que lo que él está interpretando como una amenaza no lo es tanto, ¿sí? Entonces allí se está definiendo ahora sí que se trata de un trastorno. O sea, meramente no se salta luego al aspecto trastorno, sino que para llegar al aspecto trastorno antes tienen que verse algunas situaciones.
¿Por qué? Porque el comportamiento ansioso puede ser propio de cualquier ser humano, ¿sí? Sin embargo, no podemos decir que está trastornado. Entonces, por ejemplo, en su definición, usted arranca de que ya es un trastorno, pero antes de eso, debemos de ver algunas cuestiones, la duración, la latencia, todas esas serie de datos que nos van a arrojar si realmente se trata realmente de un trastorno o es un comportamiento ansioso simplemente, ¿no? Entonces, ¿en cómo uno puede darse cuenta de esto? Bueno, por ejemplo, cuando se interpreta, cuando es un trastorno, cuando se interpreta o alguien interpreta que lo que está diciendo la persona no es tan severo, ¿no? Es decir, aun cuando sabemos que van a decir que la colonia, todo el país es peligroso, o sea, independientemente de donde estemos, todo el país es peligroso, pero sería muy extraño que en una hora quizá, pues en la luz del día o con condiciones normales, nos aterrorice salir a comprar tortillas, ¿no? O sea, aun cuando sabemos que cualquier cosa nos puede pasar en cualquier momento, sin embargo, sería ya en un aspecto patológico en el que siempre estemos pensando que algo nos va a pasar por ir a comprar el refresco o las tortillas, ¿no? Ahí es cuando ya empezamos a brincar la línea y a llamarle una especie de un trastorno en específico. Los teóricos dicen que es viéndonos un poco ya al psicoanálisis, ya no hablando de psicología moderna, los teóricos dicen, los antiguos, dicen que es un sentimiento que se puede transmitir. Cuando es persistente, esto se convierte en un trastorno de comportamiento. Bueno, la que mencionó esto fue Melanie Klein, y ella decía que la ansiedad se transmite por medio del amamantamiento del niño, ¿sí? Cuando el niño es amamantado, ahí dice Melanie Klein, que es cuando se transmite por esa vía oral la ansiedad de la madre y queda fijada en el niño. Entonces, ahora en la modernidad, lo que nosotros decimos es que el comportamiento ansioso es un comportamiento de dos naturalezas. O se aprende, ¿sí? Se aprende por modelamiento, por ejemplo, papás muy ansiosos, o sea, los que somos hijos de papás muy ansiosos, aprendimos a ser ansiosos, ¿sí? Y reaccionamos con mucha ansiedad ante las circunstancias. Pero eso lo adquirimos posiblemente por aprendizaje, porque vimos que nuestros padres eran muy ansiosos y se enojaban luego, ¿no? Y se acaban ahora sí que la chispa, Perdón, todo eso. entonces ahí no entra la idea esa que mencionas, el intruso, la idea del intruso. A eso vamos. Es muy amplio esto, pero sí entra. ¿Por qué? Porque se aprende en este primer caso. Aprendemos a ser ansiosos porque nuestros padres son ansiosos. Los que somos ansiosos es porque nuestros padres son ansiosos. Pero ¿Sí? entonces no nada más es la imitación de decir que yo veo que mi papá va manejando y va echando desesperado por llegar, ¿no? Aunque salimos tarde. Pero entonces yo nada más lo estoy aprendiendo sin tener el concepto completo. Así es. Digamos que en una teoría es muy amplio el rollo, lo voy a tratar de como sintetizar. Lo que somos, lo que sabemos, lo aprendemos por varias vías. Sí, una es por imitación, hay algo que se llama aprendizaje vicario, es un aprendizaje que el niño va aprendiendo como un modelo de cómo debe reaccionar ante las situaciones, ¿sí? Entonces, es un modelo como tal. Los padres modelan frente a los niños, es el modelo a seguir. ¿Sería uno como una maldición? No, en términos así como de ciencia no existe nada de esas cosas. Recuerde que en la ciencia no existen los fantasmas, no existe nada de esos rollos, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy concretos en estas cuestiones.
es posible que una persona ansiosa haya aprendido a ser ansioso. ¿Cómo? Porque aprende a reaccionar ante los eventos de una cierta manera, ¿no? Por decir, hay un impacto inconsciente, vamos a poner, está el niño y está el papá, ¿no? O están los papás. Y el papá está moviendo las piernas, está mordiéndose las uñas, está yendo así, se levanta, otra vez se para y el niño está siendo impactado con esa información, ¿sí? Le está transmitiendo un evento, una manera de reaccionar ante el ambiente, ¿sí? Y entonces el niño, ante circunstancias de inclemencia, va a reaccionar de la misma manera. ¿Con qué? Con ansiedad. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de formar una persona ansiosa, ¿sí? Y además también genéticamente, pues, una persona ansiosa puede transmitir pues la ansiedad, ¿no? a los niños. Sin embargo, bueno, la ansiedad puede ser natural en una primera etapa, ¿sí? Todos podemos sentir ansiedad ante un evento específico, es decir, un examen. Es un evento específico que va a causar un grado de ansiedad sin que este sea un trastorno. Sí, porque se acaba el examen y ya se termina la ansiedad, aunque lo repruebe. Sí, ya sé. Pero ya lo hice y ya le di gusto a mi papá. Y a veces, pues, estas cuestiones, lo que se tiene que determinar es qué es lo que causa realmente la ansiedad. A lo mejor no es el examen, es la presión de los papás la fuente de ansiedad real, no el examen. No tiene que ver nada el sistema nervioso. Sí, el sistema nervioso es el conductor de todas estas emociones, ¿no? Es la vía, es como son los cables, literalmente, donde estas emociones se convierten en energía y pulsos eléctricos, ¿no? Y finalmente en sudoraciones, en concentración de energía, por ejemplo en las zonas genitales. Esto Freud lo observaba mucho en los niños cuando se les sometía a pruebas y exámenes. Los niños tendían, de hecho también, pero una frecuencia más baja, los adultos tienden a llevar las manos a los genitales, ¿sí? Tiene una explicación, ¿no? Esto, pero es una zona donde alguna vez fue energizada y por eso se acude a esa zona, ¿no? Como una manera de tratar de liberar la ansiedad. Sin embargo, cuando ya es persistente la ansiedad, cuando ya tenemos un comportamiento fijo o ya instalado como ansioso, entonces sí ya se convierte en un trastorno, ¿no? Que se llama TAG, trastorno ansioso generalizado, y lo determinamos, o se determina cuando una persona reacciona de manera ansiosa ante cualquier evento. Todo le causa ansiedad, todo le causa estrés, todo le causa tristeza, o sea, uno dice, bueno, espérame, o sea, estamos en el café, estamos platicando y ya estás ansioso. ¿De qué estás ansioso, no? Entonces ya es cuando calculamos que hay un problema, ¿sí? ¿Puede ser genético? Sí, decíamos que sí. Pero, o sea, es que al principio tú dijiste que si ves que los papás son así, tú vas a ser así. Pero eso no es genético, eso es por imitación, sí, por aprendizaje. Genético es otra cosa. Sí hay un factor genético. ¿Qué hay más posibilidad, que sea genético o por imitación? Depende, eso es eso es matemático. Depende de los genes que salgan. Los genes es un montón de posibilidades. Genes es posibilidad, ¿sí? Por ejemplo, todos tenemos un gen del cáncer. ¿Qué posibilidad hay de que se desarrolle? Pues quién sabe. En personas que han tenido antecedentes de cáncer, pues es mayor la posibilidad, ¿no? Pero si está ahí latente y que se desarrolle, pues quién sabe. Puede ser que se muera de 90 años y nunca se desarrolló. Y nunca explotó ese gen. Estaba ahí, pero nunca se desarrolló. Y otros de otras enfermedades que, pues puede ser que ahí mejor muera la persona de ancianita o algo así, y nunca se desarrollan todas esas enfermedades, igual a ese tipo de comportamientos. Pero sí se ve que es mucho más por aprendizaje y por una cuestión cultural, ¿no? Ahorita vamos a decir. ¿Hay alguna edad en la que
Por ejemplo, cuando los niños van a entrar a la escuela por primera vez, se entra a un periodo de ansiedad aproximadamente de 6 meses. Y no hay una edad en específico, pero sí hay etapas específicas. Cuando se van pasando por etapas de la vida, un adolescente está en un estado de ansiedad porque es adolescente. El adulto de tercera edad tiene ansiedad porque ya es un adulto de tercera edad. El que está en la mitad de la vida, pues por lo mismo, porque siente que pues, ya se está haciendo viejo y le causa ansiedad, ¿sí? O sea, son cuestiones que sí, pero que todos pasamos por ese lado. Debe de diferenciarse del estrés. La ansiedad no es estrés. El estrés también es un comportamiento, pero es una reacción biológica ante los eventos del ambiente, del ruido, etcétera. Esto causa estrés, pero el estrés no es ansiedad ni es un trastorno, ¿no? El estrés no es meramente un trastorno. También se debe de diferenciar de la depresión, pero hoy ya se habla bastante de, o ya está clasificado con también ansiedad mixta, o sea, es decir, ansiedad con depresión. Hoy sí ya se maneja, se puede clasificar a una persona ya médicamente como ansiedad con depresión, ¿sí? O sea, puede ser ansioso y puede ser depresivo, no se excluyen. ¿La depresión es una opresión? No, la depresión es una enfermedad. ¿Y la opresión es? Pues la opresión ya es una idea, ¿no? De nosotros ya más acá. Pero ya es un concepto como evangélico, ¿no? Pero como tal, pues sí, es una enfermedad que se puede tratar perfectamente bien, ¿no? Bien, es un problema importante y puede surgir de dos fuentes. Uno, la que ya vimos, la de aprendizaje, se puede surgir por aprendizaje, la ansiedad, y por necesidades impuestas, ¿sí? Es decir, la sociedad me pide cierto estándar. Por ejemplo, personas que empiezan a entrar en edad, y esto es algo de verdad muy tonto que hemos inventado, pero que no se han casado, y los empieza a presionar la sociedad, que cuándo te casas, y ya cuándo, y cuándo vas a tener hijos, o sea, y eso nos empieza a crear esas necesidades que por sí mismas no existen, sino que las creamos nosotros, empiezan a crear estados ansiosos, ¿no? Es decir, oye, ¿y cuándo vas a llegar en coche, no? Ya es hora de... Pues no, o sea, ¿sí? Pero yo tengo a lo mejor la susceptibilidad de empezarme a hacer una presión a mí mismo y empezarme a... ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones pueden crear estados de ansiedad. Por eso los manuales nos hablan de una situación cultural, que también la cultura que hemos creado, el capitalismo meramente, y más el capitalismo neoliberal, ha creado una serie de circunstancias en las cuales nos crean un comportamiento ansioso para crear un consumidor en potencia. Es decir, una persona ansiosa va a tratar de resolver sus problemas, por ejemplo, de imagen, ¿no? Comprando cosméticos, comprando ropa, comprando esto, yendo al nutriólogo, o sea, una serie de circunstancias que crean un mercado, ¿no? Entonces, por eso, estos modelos de capitalismo neoliberal crean situaciones en las cuales nos meten en ansiedad. Simplemente un trámite, ¿no? Trámite de vehículo, un trámite de la CURP, el trámite de esto que tienes hasta el tal de julio para hacer el trámite, y nos meten en un estado de ansiedad, ¿no? Entonces vivimos en sociedades bastante opresoras, ¿no? Que crean situaciones de ansiedad, ¿sí? Y entonces cuando ya el organismo aprende a ser ansioso, ya se convierte ahora en un trastorno. Ahora sí. ¿Por qué? Porque el organismo ya aprendió a ser ansioso.
y se convierte en un trastorno. Para convertirse en un trastorno, ¿qué significa? ¿Que siempre lo vas a tener? Sí, ¿Siempre? sí. ¿Y que ya no hay remedio? No, sí hay remedio, porque se puede desaprender, se puede desprogramar a la persona, porque si lo aprendió, lo puede desaprender y aprender otra conducta. Pero pues lo tiene que, obviamente, pues que trabajar, lo tiene que trabajar, ¿no? Tiene que estar en un programa donde desaprenda una conducta y aprenda otra, la cambie. O sea, aquí es como si fuéramos a cambiar chips de teléfono. O sea, ya no, le pongo otro. Entonces, la conducta a veces también es así. Esta ya no me es útil, me está haciendo daño, me está dañando, principalmente daña pues el hígado, riñones, flora estomacal, se ve muy dañada por estos comportamientos. El gastro, ¿no? Se afecta mucho. Sí, se ven, por ejemplo, algunos lo relacionan mucho con el cáncer de colon. ¿Por qué? Porque en el estado ansioso siempre se está segregando ácido clorhídrico, ¿sí? Y constantemente, y a veces las personas, como las emociones tienen que ver con comer, y están tan metidas en la emoción que se les olvida comer, o no comen, no quieren comer, ¿no? Pero el estómago no sabe de estas cosas y segrega naturalmente el ácido clorhídrico, creando una úlcera gástrica y posteriormente posiblemente hasta un cáncer, ¿no? Entonces, son cuestiones que se pueden intercambiar, ¿no? Una conducta por otra. Cuando ya no me convenga o ya sea una molestia esta conducta, la desaprendo y aprendo otra, ¿no? Pero no es tampoco algo que pues tan sencillo. Obviamente hay que hacer un trabajo para que esto suceda, ¿no? Y la persona obviamente pues tiene que querer cambiarlo, ¿no? Porque si no, así por sí mismo no se va a ir. Por eso en principio sí decía, ¿ya se va a quedar? Sí. Si la persona no lo desecha, pues obviamente se va a quedar ahí para siempre, ¿no? O sea, sí, se instala y ya no se va, a menos de que la persona entre en un programa en donde cambie ese comportamiento. Y luego pues ya vimos la cuestión del aprendizaje. Bueno, en estadística vamos 2-1. Las mujeres son son el doble de ansiosas que nosotros. En la estadística es el doble de mujeres sufre de ansiedad respecto al varón. La explicación es porque la mujer se guía por las emociones, ¿no? Y el varón puede ser un poco más racional en las situaciones, ¿no? O sea, esa es la explicación. La mujer es emocional, es más impulsiva, más melancólica, y entonces pues las situaciones de ansiedad van a hacerse más, van a aparecer más rápidamente o más fácilmente que los hombres. Entonces es 2-1. La mujer es doblemente más ansiosa que el hombre, o es el doble del número. No, porque pues pueden estar sometidos al mismo trabajo, pero la mujer reacciona con las emociones y el varón puede reaccionar un poquito más con la objetividad digamos, intelectual. El evento, otra cuestión por la cual puede surgir un trastorno, ya como tal, es un evento traumático, ¿sí? Un evento traumático, ya sea, es decir, vamos a hablar de un accidente de automóvil, fatídico, ¿no? Donde haya habido quizá personas muertas o algo muy fuerte, y entonces de ahí en adelante se puede instalar ya un trastorno de ansiedad, ¿sí? O puede ser en la misma infancia donde hubo violencia, abusos, este tipo de cosas, y puede ser que esa persona, es muy probable que actúe en base a una ansiedad generalizada. Es decir, generalizada es que ya todo le causa ansiedad, ¿sí? Y se distingue de las fobias, porque la ansiedad no es una fobia, porque la fobia es específica. La fobia es específica.
Y la ansiedad es generalizada. O sea, no sabe ni por qué está ansioso, pero está ansioso o está ansiosa, ¿no? O sea, oye, pero ¿por qué estás ahí moviéndote? ¿Por qué? No sé. No sé, pero oye, estamos aquí cantando, ¿no? Y en el estudio y todo, pero la persona está ansiosa, no sabe ni por qué. Entonces ya es algo generalizado, ya no es por una situación en específico. O bien por situaciones en las cuales se les pueda dar un manejo, pero la persona no alcanza a vislumbrar que puede tener una solución esa problemática, ¿no? Es decir, estoy ansioso porque traigo ponchada la llanta de la refacción del coche. Pues, como que a ustedes se les hace que eso sea el fin del mundo. Como que tiene remedio, ¿no? Como que, bueno, pues mañana vamos a la vulcanizadora. Pero en el ansioso ya eso lo vuelve, ya empieza a acusar a todo el mundo y a tener miedo, y no, es que se nos vaya a ponchar ahorita la llanta. Entonces se empieza a exagerar las situaciones. Esa es la diferencia. Bueno. Sí, este es el aspecto más o menos científico. No sé si queda así claro o tienen una pregunta, ¿no? Sí, más o menos queda. Sí. Bueno, esos problemas son mentales, ¿verdad? Mire, decía al inicio que en la psicología no usamos el término mental, usamos el término de comportamiento. Para nosotros, el que aprende no es una mente, sino es un organismo. Todo el organismo es el que aprende a ser ansioso. Nosotros, bueno, yo creo que muchos de aquí hemos conocido, y hasta uno mismo, ¿verdad? En alguna ocasión, problemas así que emocionales, qué sé yo, o ansiedad también, pero ¿qué solución puede tener? Ahí vamos. Bueno, así en el término, vamos a decir, científico, pues someterse a una valoración de qué tipo de ansiedad está sufriendo la persona, ¿no? Y puede ser que se mejore con antiansiolíticos, ¿sí? O con una terapia de seguimiento, una terapia conductual, donde la persona desaprenda la conducta de ansiedad y aprenda otra, ¿sí? Puede ser esa es la solución en un término humano, vamos a decir. Luego vamos a pasar al término espiritual, ¿no? Vamos a pasar al asunto espiritual. Bueno, yo le puse aquí, bueno, ¿y los cristianos qué? ¿No? O sea, nosotros qué onda? ¿Dónde rifamos aquí? ¿Dónde quedamos? Bueno, la ansiedad y el afán puede hacer o puede provocar que el evangelio no fructifique. Vamos a Mateo 13:22. ¿Por qué a veces el evangelio no fructifica en algunos? Se pierde como la semilla. Y sí se pierde, aquí dice la Biblia que sí se pierde la semilla del evangelio. 13:22. A veces como que nos afianzamos solamente a un versículo de la palabra de Dios nunca vuelve vacía y ondas así. Pero la realidad es que esta parábola, la parábola del sembrador, nos dice que a veces sí es destruida la semilla del evangelio en algunos, ¿no? Y la ansiedad y el afán de este mundo puede destruir la semilla del evangelio. 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ya no da frutos. ¿Por qué? Porque las personas están tan inmersas en preocuparse por las cuestiones materiales, las cuestiones temporales de este mundo, que terminan por ahogar la semilla del evangelio. ¿Sí? Y lo vemos, ¿no? O sea, hay una carrera por por la prosperidad, por alcanzar ciertos logros, y dejan de lado, ¿no?,
el camino, dejan de lado los intereses del reino y termina por ahogarse la palabra. Ya no fructifica el Evangelio. Y por más, ¿no?, que les hablemos y esto, y ya no fructifica, la semilla ya se murió en ese corazón, ¿no? Y no solamente sucede fíjense que no es necesario que hablemos solamente de los inconversos. En cristianos que son fríos, puede ser que la ansiedad, que a pesar de que conserven un nivel de religiosidad, ¿no?, un cierto nivel así como dominguero, ¿no?, domingos en la mañana y nos vamos rápido, pero puede ser que sea un sentimiento simplemente religioso, ¿no?, y ya. Pero la palabra en sí ya está ahogada, ya está infructífera, ya el mensaje ya no lo entienden, no les interesa, sienten que ya cumplieron, ¿no? O sea, no solamente hablamos de inconversos, puede ser dentro de la misma iglesia que el Evangelio ya no fructifique. Y veamos cristianos de misa, de ahí en adelante, y ya, de ahí ahí no van a pasar, ¿no? Vamos a Marcos 4:19, creo que aquí también lo expresa de una manera muy clara. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿sí? O sea, se está tan metido, pues en el pensamiento, ¿no? Ahora sí, para nosotros sí hay mente, ¿no? En nuestra mente, pues está tan presente el problema que estamos viviendo, lo que queremos alcanzar, el negocio que queremos abrir, lo de la escuela, está tan agudo, tan presente en nuestro corazón, que ya no hay lugar para el Evangelio, ya no hay lugar para Dios, y termina por ahogarse esa semilla. Pero bueno, los calvinistas dicen que no hay problema, ¿no? Pues no es de ver la salvación. No sé lo que no entiendo es cómo explican estas parábolas. ¿Cómo le hacen para explicar esto? Es un misterio, es el misterio que viene. Bueno, ¿y los calvinistas cómo le hacen para explicar esto? Si aquí dice que ya el Evangelio, la semilla de salvación en su corazón ya se está secando, los espinos, el afán de la ansiedad por este mundo, por resolver los problemas, ya desapareció, ya secó la semilla del Evangelio. Pero es un misterio porque ellos dicen, no importa, sigue siendo salvo. Pues yo digo, no entiendo, en esa religión está muy ilógica, ¿no? Está muy contradictoria, está así medio rara, ¿no? Pero bueno, los espinos simbolizan la molestia de la preocupación, algo que lastima al grado que salimos huyendo. La ansiedad es una antítesis del fruto del Evangelio. No es que no debamos preocuparnos o estar preocupados por alguna situación, sino que debemos estar fuera de los afanes de este mundo, ¿no? Es decir, no convertir nuestra preocupación en un afán por este mundo. La ansiedad por este mundo, tarde que temprano, hará que un cristiano vuelva atrás. Así. Si usted le dice a los hermanos, oye, ¿por qué no estuviste, ¿no?, con nosotros? No, hermano, es que tengo mucho que hacer y tengo esto y no, es que mucho trabajo y es okay, y ahí está, que sí está la palabra de Dios, que sí es verdad esto. Sí es cierto que los afanes de este mundo terminan por ahogar la semilla del Evangelio. Ahí está que sí, ¿no? O sea, de hecho, yo creo mucho en las encuestas, porque es información, y hago una encuesta así entre los hermanos oye, ¿qué onda, hermano? Pues supimos que estabas en tu casa, pero
no quisiste venir, ¿qué pasó? No, es que los niños y quién sabe qué, y bla, 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 y nos echan un rollote, ¿no? Ya está ahogada la semilla. Aunque nos prediquen, aunque nos dirijan de vez en cuando, ¿no? Cuando ven, no importa, la semilla del Evangelio ya está ahogada ahí. Bueno, Pablo fue testigo de ello con un colaborador llamado Demas. Vamos a 2 de Timoteo 4:10. Segunda de Timoteo 4:10. ¿Ya lo tiene? Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Tiró la toalla. Yo nuevamente, pienso en los calvinistas, digo, bueno, ¿y cómo resuelven estas situaciones, no? De acuerdo a los calvinistas, Pablo está loco. Es como que se volvió atrás, no es cierto, ¿no? Él sigue siendo salvo. Sí, por eso digo que esa religión está muy rara, ¿no? Ahora que en el congreso de las mujeres, como son presbiterianas, una de ellas me llamó mucho la atención lo que ella decía. Dice, yo me metí a la iglesia presbiteriana, me salí de la iglesia pentecostés, me metí a la iglesia presbiteriana porque allí sí puedo ir al antro. Y me dicen que no importa, que la salvación no se pierda. Dice, y me la paso bien, ¿no? Y me dicen que soy predestinada, ¿no? Y ya, ni bronca, pues ya puede ser lo que quiera. Sí, digo, está raro esa religión, ¿no? Y cuestiones como estas, yo digo, pues ¿cómo las resuelven, no? Pues quién sabe cómo las resuelven, pero pues, alguna cuestión han de decir, ¿no? El aspecto de Pero sí, eso es lo que dijo la hermana, pues sí, es que ahí puedo entrearle y puedo, pues no hay problema, me dicen que doy predestinado. Pues, bueno, está bien. Bueno, vamos a Mateo 6:25. Dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Bueno, 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Una respuesta del mismo Señor Jesucristo a los aspectos de la ansiedad. La ansiedad puede ser aplacada o puede ser reforzada. Vamos a Proverbios 12:25. Miren, hay quienes en sus charlas de común terminan por causarnos una ansiedad, pero pues de aquellas, ¿no? Veníamos bien, pero ya con la plática del hermano o de la hermana, pues ya nos vamos bien ansiosos. Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Sí? Nosotros no creemos en rollos estos de ¿cómo se llaman? Los optimistas y estas cuestiones que son bastante absurdas, ¿no? No, sin embargo, sí, aquí nos dice que debemos de tener una buena actitud frente a los fenómenos de la vida, ¿no? A lo malo que pasa en la vida. Debemos dar siempre una respuesta que traiga paz
al corazón. De ahí que, bueno, sobre todo a las hermanas que son las que más comunican las cuestiones de las colonias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en las colonias? Se saben todo lo que pasó en la callecita de acá, en la callecita de acá. Se saben todas las cuestiones. Está bien, ¿no? O sea, a veces necesitan contarlo y necesitan hablar con alguien. Sin embargo, hay que tener cuidado porque esto le puede causar ansiedad a alguien, ¿no? O puede ser que alguien esté en un buen estado de ánimo y eso empiece a causarle preocupación. Entonces, pues sí, tengan cuidado, ¿no? En cuanto a no, y es que acá mataron a otro, y es que, o sea, espérame, déjame digerir la palabra, ¿no? O sea, venimos de meditar la escritura, o vamos a meditar la escritura, y estamos a veces bombardeando la mente con cuestiones demasiado negativas. Y eso no implica negar las realidades, no. Pero a veces sí tenemos que tener cuidado con no abusar de estas cuestiones. Vamos a Proverbios 12:8 ya lo leímos, ¿no? ¿No? 12:18, ¿ya lo leímos? No. Ok, 12:18 de Proverbios. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Sí. O sea, meditemos eso, ¿no? O sea, lo que voy a decir, lo que voy a platicarle al hermano, ¿va a ser algo que le va a traer paz o va a ser algo que le va a causar un mayor daño a su corazón? Entonces, la ansiedad puede reforzarse o puede disminuir, ¿no? Todo depende también a veces de quién nos acompañe en ese comportamiento. Y por último, punto 4, debemos aprender a manejar nuestra ansiedad desde la fe. Desde la fe. Vamos a 1 Pedro 5:7. Porque nosotros actuamos en fe. ¿Sí? Todo lo que hacemos, lo hacemos por fe, con fe, para fe. Y aquí 1 Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad. Fíjense cómo Pedro no está negando que tenemos una cierta ansiedad, ¿verdad? Pero dice que cuando tengamos ansiedad, dice, echemos toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Solamente le puede comprender y vivir alguien que vive en fe, ¿no? Alguien que no comprende el Evangelio, que no ha recibido lo que dice Pedro, el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios que dijo Pedro? El Espíritu Santo, ¿no? Cuando dice, bautícese cada uno y recibiréis el don de Dios, el Espíritu Santo. Bueno, alguien que no tenga el Espíritu Santo en su vida no puede comprender esto, echar nuestra ansiedad sobre Él, porque es una acción de fe, es vivir en fe, es actuar en fe. Vamos a 2 de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí. Vamos al Salmo 34:4, ¿qué le parece? Salmos 34:4. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Pero qué hizo el salmista? Buscarlo. Pero a veces como que, fíjense que, bueno, no sé, cuando leo esto a veces valoro
que yo les puedo pedir que oren por mí. Está bien, ¿no? Oren por mí porque me pasa todo esto, me está pasando todo esto. Y oren por mí. Pero también está bien, eso es bueno, sí es cierto. Pero ¿qué debemos de decirle? Que aquí hay una acción que está diciendo el salmista. Buscar a Dios. Busqué a Jehová y Él me oyó. Bueno, pues sí está bien, vamos a orar por ti, pero tú tienes que buscar a Dios. Tienes que buscar a Dios. En tu ansiedad, en tus preocupaciones, tienes que buscar a Dios. No solamente es de que oren por mí, es que tienes que buscar a Dios. ¿Sí? Y luego hasta por distancia, ¿no? Luego está medio simpático que mandan a pedir que oren por él. Bueno, ni siquiera ya viene, ¿no? Ya es que mandar un mensaje, que oren por tal, porque no, pues que busque a Dios también, está bien, vamos a orar y oramos, pero y nos vamos, pero tienes que buscar a Dios, hay que decirle sí, pero tienes que buscar a Dios. Aquí dice que lo libró de todos sus temores, pero porque buscó a Dios. La orden es buscar a Dios, busca a Dios con todo tu corazón. Ve al templo, lee. Hay un cantito de niños que les queremos decir, enseñar a los dos niños que vienen en los cultos en la tarde del domingo, y entre los dos, ¿no? Que lo canten. Que dice, es un canto que se tradujo del portugués, y dice, se los voy a cantar, ¿no? Dice, lee la Biblia y ora cada día, ora cada día, ora cada día. Lee la Biblia y ora cada día si quieres crecer. Si quieres crecer, si quieres crecer. Lee la Biblia y ora cada día si quieres crecer. Y luego dice la segunda parte. Quien no ora y no lee la Biblia no, ¿cómo dice? Quien no ora y la Biblia no lee, la Biblia no lee, la Biblia no lee. Quien no ora y la Biblia no lee, se achicará, se achicará, se achicará. Quien no ora y la Biblia no lee, se achicará. Y pues sí, pues vemos que, no, pues es que tengo un montón de problemas y es que pues es que no buscas a Dios también. Pues ¿qué quieres que lo resuelva la iglesia orando? Pues está difícil, ¿no? Pues busca a Dios de todo tu corazón. Y vamos a Isaías, a Juan 14, 27. Juan 14, 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pues las promesas es vivir en fe. Y por último, Isaías 57, 10. No es cierto, 57, creo que me equivoqué. Sí, está bien. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay miren, ¿quién preguntaba? ¿Y eso se puede remediar? Bueno, pues aquí hay una respuesta bíblica. Y en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste. La respuesta bíblica contra la
ansiedad. Bueno, Dios les bendiga, ya hasta un cantito nuevo nos aprendimos.